Emilio Morenati, primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí en este lugar con tanta historia. Ahora hablaremos un poquito de eso, si te parece. Pero estamos a pocas horas de que sea nombrado como hijo adoptivo de Jerez, aunque tú siempre te has sentido jerezano, ¿no? Sí, yo siempre me he sentido jerezano y la verdad que han sido en estos últimos años, ¿no? Los últimos 20 o 15 o 25 años, digamos, los que de alguna forma eh, más, más conexión he sentido durante mi vida aquí en Jerez. Y eso ha hecho que más que se convierta en una demanda, se convierta en una especie de un cierre de círculo, ¿no? Ajá. En el que, bueno, han ocurrido muchas cosas, unas buenas, otras no tanto. Y la verdad que hasta hace unos días, básicamente, que ha sido cuando quizá he empezado a elaborar un discurso más asentado, ¿no? No me he dado cuenta de la importancia que es sentir el cariño, ¿no? Que en realidad es eso, ¿no? Básicamente es una muestra de ternura, ¿no? De cariño, de acogimiento. Y eso se traduce al final en hijo adoptivo. Pero detrás de todo eso hay ese reconocimiento, es muy difícil de traducir todo esto. Yo básicamente lo resumiría diciendo que me llega ese cariño y eso es muy conmovedor, ¿no? A mí me toca en lo más profundo, ¿no? Entonces lo acepto como una especie sí, es esa aceptación de ese cariño que te da Jerez, que no es Jerez y sus calles, es Jerez. Me refiero a la gente, a esa gente que de alguna manera me coge. Ahí incluimos, pues, no solamente mi familia, sino la gente de la profesión, ¿no? Recuerdo que es la Asociación de la Prensa quien ha promovido esta iniciativa y el Ayuntamiento quien ha cogido el guante. Por lo tanto, me resulta muy... que lo hagan mis compañeros de la profesión, me parece muy tierno, muy tremendo, muy grande, ¿no? Es muy grande todo esto, sí. Emilio, ya te aviso que la entrevista no va a ser al uso en ningún momento. Además, estamos grabándola en un sitio que creo que te trae muchos recuerdos, porque pasaste parte de tu infancia aquí en estas paredes, donde estamos ahora mismo, en la calle Justicia, en Jerez. Bueno, venía con mis hijos para acá, con Gala y Pau, estaban aquí sentados escuchando y le intentaba contar un poco mis sensaciones, ¿no? Me preguntaba Gala, ¿cómo te conoces estas calles tan bien, no? Y yo, bueno, porque yo he crecido aquí. O sea, es decir, he vagabundeado por aquí, he trabajado aquí en la calle Franco, estuve trabajando en una tienda de decoración. Aquí eché los dientes, básicamente, a mí me trajeron muy pequeño acá de bebé. Y salí de aquí con 7, 8 años aproximadamente. Durante ese tiempo, curioso como guardo unas memorias tremendas, ¿no? Son unas memorias muy... Ahora las estaba desempolvando contigo, viendo ese corral, viendo ese patio, esas columnas donde nos girábamos, ¿no? Haciendo unos juegos que eran juegos muy poco sofisticados, eran los juegos de la época, ¿no? Sin ningún tipo de juguetes, era lo que había. Me acuerdo que jugábamos en las pilas donde se hacían los jabones y donde se lavaba la ropa de aquellas mujeres mayores que siempre lavaban negro, ¿no? Y parecíamos hasta buenos, ¿no? Míralo. Claro, esta foto hacía tiempo, muchos años que no la veía. Soy ahí el del centro, entre mis dos hermanas. Fíjate lo grande que es mi primo Esteban, que está aquí a la izquierda, que yo lo veía enorme. Y mis dos primos... Pero en realidad nos llevamos 5 años tan solo. Pero claro, en esa época, lógicamente... En esa época marcaba una gran diferencia, pero yo me acuerdo de esa pared que se caía a pedazos siempre y que bueno, le faltaba algún blanqueo y nadie se lo daba. O esta, fíjate, y esta no la conocía. Ahí a la izquierda estoy con... Esa caja, ¿no? Con una caja redonda de lata, una caja de caramelos, que ese era mi tesoro. Era un tesoro único, ¿no? Que me había traído los Reyes. Y que yo no le daba caramelos a nadie. Esos caramelos me los comía yo, o a lo mejor le daba uno a quien
a quien me daba algo a cambio, pero estamos con babuchas, si los ves, sí. Son babuchas de estar en casa, por lo tanto el corral era una parte más de la casa. Y estas fotos me las tienes que dar, primo, porque yo hay algunas que no las tengo. Y yo soy el más chico, ahí al lado sentado de mi primo, al lado junto a mi primo Juan Carlos. Éramos 3 familias, en concreto las que vivíamos aquí. Sí. Y esto es una joya. Son fotos que son un tesoro. No sé. Claro, es curioso. Galapao cuando ha dicho, cuando os han dicho, no os vais a aburrir en esta entrevista, ¿no? Ahí está vuestro padre. En primer término, con la caja que no la soltaba para nada. Yo nunca la soltaba. No la soltaba para nada. Con un remolino en el pelo que luego heredó mi hijo. Ese es el corral donde hemos estado, ¿eh? Y ahí es la patulea que hay detrás de nenes, que siempre, además, los últimos son los que están haciendo tonterías, los primeros somos los que observamos al fotógrafo, ¿eh? O sea, los más adolescentes ya son los que empiezan a distinguirse por esas señales de hacer los carajotes, ¿no? Pero muy tierno, son imágenes tremendas, sí. Me despiertan una gran ternura. Es curioso, pero cuando uno vuelve al lugar, parece todo más pequeño, ¿no? Es como si lo recordáramos más grande todo. Claro. Bueno, a mí cuando yo he entrado y había ahí una mirilla muy grande, que era la mirilla antigua, unas mirillas que caben más o menos los 4 dedos. Yo no llegaba ahí y ahora me llega, claro, por la cintura. Yo no llegaba a esa mirilla, yo me agarraba para subir, pero es que me acuerdo perfectamente. Yo era el más pequeño de todos. Y por lo tanto era el que de alguna manera me sufría los envites de todo el conocimiento de la gente mayor, de los chavales más mayores, ¿no? Que de alguna manera se quedaban conmigo. De ahí que yo atrapé esa caja de esa manera, con esa énfasis, ¿no? Para que no me quiten esa caja, porque tendían a engañarme, a decirme, mira para allá, mira para acá, y en ese momento me trincaban un caramelo, ¿no? Bueno, era mi tesoro. Yo ahí en ese momento tenía 2 cosas muy importantes para mí. Era mi batín, un batín que no me quitaba nunca en el corral, y otra es la caja de caramelos que... Y justamente a tu espalda está una de las pilas donde se lavaba la ropa, justamente, esa pila que vemos ahí a la derecha de la imagen. Sí, yo me acuerdo de una cosa que es curiosa, como evocan los recuerdos el olor, ¿no? El olor es algo que sabéis que está en una parte de ahí de nuestras neuronas que despiertan una serie de imágenes también. Y a mí el olor del de ahí todavía he olido a esa pila. Ya sé que no están, desaparecieron hace mucho tiempo, pero hay una esencia ahí de humedad, de no sé, de algo que realmente me evoca aquellos recuerdos, ¿no? Y exactamente igual. El olor no tiene, ¿sabes? Por el olor no pasan los años, ¿no? Curioso como un olor se te puede quedar y te despiertan 40 o 50 años más tarde. Y te evocan sentimientos, ¿no? Y te evocan unos sentimientos básicamente de nostalgia, ¿no? Sí, ¿Pasaste una infancia feliz? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Es que era una infancia poco exigente, ¿no? Porque no había fórmulas no es la educación que le damos hoy a nuestros hijos, ¿no? Que hay quizá a lo mejor mucho más recursos, hay mucha más educación. Hemos leído, ¿no? De cómo hacerlo. Antes veníamos sin manual, ¿no? Búscate la vida. Y aquella manera de buscarse la vida uno, no había mucha contemplación, ni había mucha lugar a la queja, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, nuestros padres, mi padre concretamente era una persona bastante ruda, que venía de la policía, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio en su espalda, y no permitía que la blandura, ¿no? La llegar a casa, ¿no? Entonces nos hizo a todos, dentro de la no protesta, de conformarnos con lo que había, y esto obviamente luego ha dado frutos. De alguna manera, de una forma traumática también, pero también de una manera positiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí estábamos siempre sin posibilidades de protestar mucho, nos comíamos lo que había, disfrutábamos con lo poco que teníamos, y cuando llegaban los Reyes era el día más especial de nuestra vida, porque había un juguete, había algo que nos duraba ya todo el año, ¿no? Mira, es que no, estoy flipando porque yo estas fotos no las he visto jamás.
O sea, No lo sabía. No, creí que... no, yo esta foto, por ejemplo, no la conozco. Alguna de las otras sí, pero esta no. Ten en cuenta que mi hermana, Sí. la del medio Rosy, que hemos intentado recopilar todas las fotos posibles de ella porque murió de una forma muy traumática. Ella tenía cáncer que se manifestó de una manera muy agresiva a partir de los 16 años, ¿no? Perdió la pierna, luego perdió un pulmón, estuvo ingresada durante 2 o 3 años, fue un golpe familiar tremendo y claro, todas las fotos en las que ella está sonriendo, ajena un poco a todo lo que luego se avecinaría, son imágenes que hemos intentado recuperar y estas imágenes obviamente tienen que quedar dentro y me alegro mucho y te agradezco muchísimo que hayas conservado estas imágenes porque son un testimonio tremendo, ¿no? Esto es Conil, donde Correcto. las barcas... Pasábamos varios veranos allí en Conil, disfrutando y ajenos a cualquier tipo de preocupación. Sí, sí. Era levantarnos por la mañana, bañarnos y disfrutar, exacto. Y disfrutar solo, sí. Y disfrutar. Teníamos un bañador solo, que teníamos que tender para que al día siguiente estuviera seco y si no lo habías hecho tú, porque no te lo iba a hacer nadie, te lo ponías con arena y de las salitres y eso te hacía escozores, o sea que había que tener alguna cuidado, pero veis que estamos todos con un semblante muy feliz, ¿no? Ahí es curioso, no solo se ve en la foto, pero yo sé que ahí estamos haciendo equilibrio porque estas son barcas que están colocadas con 2 varales y entonces correcto. tienen un movimiento en el que estamos con ese cachondeo que de alguna manera estamos aguantando el equilibrio de una barca que se mueve, ¿no? Entonces era un juego de buscarle la gracia, el juego a todo lo que teníamos allá. Aquí no hay nadie que tenga un juguete en la mano, estamos pasándolo bien, ¿no? A partir de ese momento de cuando dejaste ya la calle Justicia, ya fuiste a otro sitio, a otro lugar, ya empezó tu vida poco a poco a ir cambiando, ¿no? Quizás un poco acelerada, ¿no? ¿No te da la impresión de que fue todo demasiado rápido? ¿O en aquellos años todo va demasiado rápido? Yo creo que hecho retrospectivamente sí, pero en aquella época a mí creo que fue muy lento, porque yo perdía muchísimo el tiempo. O sea, no tenía la necesidad del aprovechamiento que luego me dio el conocer todo lo que me estaba perdiendo, ¿no? Bueno, sí, o sea, decir, yo hubo una época en la que en realidad no sabía ni quién era, ni dónde estaba, no me sentía muy cómodo de alguna manera con no poder expresar lo que sentía. Yo creo que esto es una cuestión casi producto de la adolescencia, ¿no? O sea, decir, yo me acuerdo de aquella época en la que, bueno, me sentía incomprendido a todo nivel y eso me hizo ser un rebelde, ¿no? Yo no fui buen estudiante, no le di ese gusto a mi padre, por lo tanto aquello me hizo pasar facturas, pero sobre todo no tenía un problema de identidad, ¿no? Y eso no vino hasta que yo realmente cogí y me eché la cámara encima y empecé a recorrer esas calles, ¿no? Cruzando, persiguiendo coches de policía, de bomberos y buscando de alguna forma esa adrenalina, ¿no? Que me llevaba a los sitios, que hacía fotos, que la revelaba, que la llevaba al periódico, que veía publicadas esas fotos al día siguiente. Aquello realmente fue un poco como dar con la horma de tu zapato, ¿no? Y al final la identidad que yo andaba buscando era un poco, la encontré dentro de esa soledad que tiene el fotoperiodismo, ¿no? Que es indagar, investigar, saber más sobre cómo puedes mejorar tu imagen, las fotografías que tú tomabas y sobre todo cómo te podías abrir camino en un mercado que no era el mío, que no conocía y que me sentía lejos de dominarlo, ¿no? Yo no diría que el tiempo fue rápido, para mí fue lento. Lo que pasa es que esto retrospectivamente ya sabemos los que nos vamos haciendo mayores que la vida ha pasado muy rápida, pero los fotógrafos tenemos una cosa que nos distinguen del resto de los mortales, ¿no? Que es que tenemos carpetas de fotografías que nos marcan los sitios donde hemos estado. Eso equivale a un cuaderno de bitácoras o un diario que tendría que ser muy extenso para replicar ahí todo lo que tú has hecho. Y yo cuando me voy a mis discos duros y me pongo a mirar y pienso, joder, qué producción, ¿no? Hay una grandísima producción. Hay una producción de lugares donde ya no se pueden ir, donde es imposible el acceso por cuestiones de seguridad, ¿no? Y pienso, mira
cómo había más libertad en la época de hace 20 años que ahora, ¿no? Y bueno, y cómo volvía también a estos lugares. O sea, es decir, era un poco el ir y volver. Yo te sigo mostrando fotografías de una época, y quizás un poquito más avanzada, pero en la que compartimos con la familia esa alegría de mucho, aunque desafortunadamente ya no estén entre nosotros algunos, entre ellos tu padre, pero fotografías donde se nos veía muy felices, y de hecho tú volvías cada Navidad a Jerez para compartir esa vivencia, ¿no? con la familia. Sí, dicen que algunos. Yo diría, estaba contando, creo que la mitad de las personas que aparecen en estas fotos han muerto. Unos por mayor, otros por enfermedad, en fin. Y sí, yo creo que un poco que venía para echar de menos aquello y me iba para echar de menos esto, ¿no? Entonces era una combinación muy bonita porque a los comienzos, en los los que yo estuve trabajando en Afganistán y toda esta zona complicada antes de que se me conociera y que se conociera mi trabajo, ¿no? Para mí ha sido la época más dulce de todas, porque yo venía acá y nadie me conocía, entonces me observaba de alguna manera en un bar, en un restaurante, en un lugar de noche, ¿no? Y observaba desde ahí, miraba un poco ese contraste que es entre vivir en Kabul y vivir en Jerez, ¿no? Recuerdo que cuando me hice un poco más popular por el secuestro y tal, ya no pude hacer eso, porque la gente me conocía y me reconocía por la calle y aquello terminó, pero ese periodo que duró unos años fue el periodo más bonito creo que de mi vida, donde yo de alguna manera era un extranjero aquí y también era un extranjero allá. Y a mí ese punto de ser extranjero siempre me ha gustado porque me da una visión muy peculiar de la realidad, ¿no? Alguna vez has comentado que no te gusta ser protagonista, pero indirectamente sí lo has sido. Protagonista de la noticia, cuando tú eres realmente el que busca la noticia. Pero Emilio Morenati ha sido protagonista en varias ocasiones de esa noticia, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Yo siempre lo he llevado mal, de verdad que es algo que he intentado explicar y que nunca me ha salido un discurso brillante porque van muchas cosas unidas, ¿no? Está el síndrome del impostor, está el que todavía no me creo donde estoy, está el reconocer una serie de cosas, y yo creo que esto es muy importante lo que está pasando ahora con el tema del hijo adoptivo, porque yo creo que aquí se van a sentar una serie de cosas, ¿no? Yo es la primera vez que de verdad vengo a recoger un premio con digamos, abierto a ese cariño, ¿no? Y nunca me había pasado, ¿no? Porque eso no es un reconocimiento a mi trabajo, porque he hecho una foto buena, porque yo he tenido mucha suerte con el trabajo que he tenido y dónde he llegado y cómo he llegado a los sitios, porque se han dado circunstancias, una, mi manera de ser, y otra, las oportunidades que he ido recibiendo a medida que el tiempo que me ha tocado, la línea tiempo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, considero que para mí los médicos que salvan vidas, los científicos que hacen que nosotros tengamos medicinas y hagamos una serie de cosas para nuestro bienestar y tal, tienen mucho más mérito que una persona que fotografía, pero bueno, al margen de eso, no me quiero perder de este asunto tan importante que es el cómo uno reconoce sus méritos. Yo creo que está todo un poco sobredimensionado, te lo digo sinceramente. O sea, es decir, yo creo que hay una sobredimensión y hay veces que eso es lo que ha hecho que yo mejore, ¿no? O sea, es decir, el primer premio es el que dice, joder, a mí me dieron el primer premio en Andalucía de Periodismo del año 92, ¿no? Sí. De casualidad también, porque fue el usar una lente más larga de la cuenta, el decir me la voy a jugar con un 300 en lugar de bajar a un 70-200, y el afinar bien con el foco y ¡pam!, ¿no? Y tener la foto más impactante porque estaba la que más calidad tenía y el momento en el que comprime más con una lente larga. Y aquello pienso, a ver, yo estoy seguro que si a mí no me hubieran dado aquel premio, a lo mejor la consecución de luego de una serie de premios, quizá a lo mejor no hubiera sido de esta manera.
Porque el primer premio es el que te hace reflexionar y a mí me dice, a ver, esto es producto de la casualidad. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Yo hago una retrospectiva y ahora hago esa retrospectiva con cada uno de mi reconocimiento, porque mi trabajo es mejor que el otro que fue o el anterior, ¿no? Bueno, yo creo que se trata de es un asunto de exigencia personal, unida a otra serie de cosas también, que yo creo que está muy bien y yo acepto estos reconocimientos más que para la buchaca, para mi ego, que intento siempre mantenerlo y contenerlo, porque yo he visto a gente con ego que no me gustan. Es decir, siempre he reculado mucho sobre esa gente que se cree en la hostia. Yo no me quiero creer la hostia. He hecho esfuerzos por no creérmelo, y si en algún momento me ha pasado, me siento horrible cuando me veo identificado, ¿no? En eso. Yo creo que la humildad debe ser una cuestión, una bandera, ¿no? Y yo la intento llevar así. Por eso lo que intento hacer con mis premios es reconocerlos, recogerlos, pero hacer una reflexión. Decir, bueno, tengo que responder a eso que me han hecho, pero con el siguiente trabajo, ¿vale? Uh-huh. Entonces eso es lo que me ha ido a ir haciendo y llevando a sitios donde realmente me he visto en situaciones, de hecho, aquí tengo que afinar, ¿no? Aquí no me puedo andar con tonterías, aquí no puedo andar con ningún premio que me avale ya la siguiente foto que voy a tomar. Entonces, lo que siempre he pretendido, que esa exigencia y ese compromiso sea cada vez mayor y haga que mi fotografía sea de alguna forma una fórmula digna, una manera digna de transmitir eso que yo estoy viendo. Y mi suerte ha sido llegar a los sitios, o sea, que me manden. No me van a mandar al siguiente sitio si lo que yo hago hoy no es suficientemente bueno y competitivo, esto está claro. Y como yo quiero que me manden, entonces lo que he hecho ha sido afinar. Entonces, bueno, pues sí me ha pasado que cuando los colegas se van a tomar cervezas por la noche, pues yo me voy a cuidar un poco porque al día siguiente tengo una responsabilidad que hacer. O hacer grandes inversiones de equipo que consisten en tener siempre la mejor lente, la mejor cámara, que sea competitiva, de acuerdo a mi exigencia, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo he ido siempre con lo último en tecnología, que una parte me la paga mi empresa, es cierto, y la otra la pongo yo, pero lo que pongo yo siempre está a la última vanguardia para poder competir a unos asuntos en unos ámbitos de exigencia absoluta, ¿no? Y esto es lo que realmente también me ha ayudado, que es un poco el ir en el carro va todo el pack, ¿no? Si te has dado cuenta, estamos dando un pequeño repaso a tu vida a través de la fotografía, y nunca mejor dicho. Ese momento en el que estamos viendo ahora, en el que yo te escuché hablar de... ¡Qué vergüenza! Todos somos Emilio, cuando esa manifestación que hubo en Jerez, cuando el secuestro. Esta imagen me gusta mucho porque es cuando tu familia está haciendo una pequeña pancarta que después pusimos en una fotografía. Todavía no se sabía qué iba a pasar contigo. Fue justamente ese día. Y ahí la vemos. Josemi, te queremos. La verdad es que fue todo una muestra de cariño hacia ti en ese momento. ¿Lo sentiste? Sí, yo lloré mucho con esta foto. Yo soy duro de llorar, ¿eh? Pero me acuerdo que cuando la vi, recién me habían sacado, estaba en Jerusalén y no sé si tú o alguien me mandó la foto por correo. Uh-huh. Y me quedé un rato mirándola y diciendo, bueno, pues ahora estoy fuera, pero podría estar dentro, ¿no? Podría estar viendo esto, lo podría estar viendo otra persona que no soy yo, en fin, todo esto, estas cosas que se te pasan por la cabeza, y al final es una cuestión en la que, hablando de eso de los méritos, ¿no? Es decir, uno tiene una serie de méritos porque se apoya en una red que es esa, básicamente, ¿no? Es la red que te apoya y la red que te quiere y la red que de alguna manera te acompaña, ¿no? Antes, Emilio, le comentaba a tus hijos que tenés una gran familia en todos los sentidos, porque somos muchos. Fíjate que en esta fotografía hay más de, o casi un centenar de personas, ¿no? Entre primos, entre hijos de primos, hermanos, etcétera, ¿no? Y ahí estás tú también, lógicamente, haciendo esa foto, ¿no? Estás ahí, aquí a la derecha, pero ahora te vamos a poner un poquito más pequeño. ¿Este quién es? De los dos. Esta es la gala, ¿no? Sí, sí. Sí, yo me acuerdo de la foto. Sí, esta es la gala. Uh-huh.
Ya, mira, esta es, como tú bien decías, vuelve atrás para que veamos un poco esa retrospectiva, esta es por la parte Fernández nada más, Sí, sí, Fernández, no correcto. falta la parte Morenati, ¿no? Ujú. O sea, decir, esta es una parte solamente muy claro, es el clan. Cuando hablábamos de la familia, no es familia, es un clan. Es un clan donde está la abeja reina, ¿no? Ujú. Que es la madre de, o sea, es la abuela, es la tía, pero todo el mundo la llama la abuela, ¿no? Una persona casi más allá de ser una octogenaria, ¿no? Están los que nacen, los que se incorporan, que es la gala, ¿no? En este caso, como hemos visto, y luego esto sigue aumentando, claro. Esto es una red, o sea, es decir, sin esa red no vamos a ningún sitio, ¿no? Sí, sí. Sí, yo aquí, bueno, esto es cuando yo vuelvo de uno de mis viajes de Afganistán, ahí estábamos en Pakistán ya, y bueno, estamos ahí con mi madre enseñándole un poco tal, con Marta, y bueno, y las calvas siempre han sido el lugar de encuentro, ¿no? Ujú. Un lugar de encuentro maravilloso que sigue siendo así, o sea, es la suerte, ¿no? De tener una familia grande, que sirve de red de soporte. Estamos ya casi acabando, Emilio, pero me gustaría que nos dieras una visión muy cortita. Minuto resultado, ¿te acuerdas? Cuando se decía el minuto resultado de cada una de las fotos que te voy a poner ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué te evocan en cada una de estas fotos? Angustia. ¿Desesperación también? Angustia y desesperación, sí, sí. Es que alrededor de esta foto hay mucho, porque aquí hay una artillería que está cayendo, hay mucho ruido, no sé, que no se oye en la foto, y hay mucho terror alrededor. Es decir, esto es una situación, esto es un auténtico bombardeo, donde la gente se está metiendo ahí para salvar la vida, ¿no? Y hay niños, hay ancianos, hay gente vulnerable, que si amplías esa foto es caras de terror, ¿no? Es un terror al resguardo de un puente destruido también por la artillería. Sí, pero mientras ellos están resguardados ante ese infierno, tú estás fuera. Aquí hay un momento muy delicado en el que tienes que estar, claro, yo estoy a la altura de la gente que está llegando allí por atrás. Hablamos de Ucrania, de Kiev, ¿no? Sí, esto es cerca de Kiev, en Irpin. Y acá te tienes que colocar, te tienes que exponer, ¿no? Hay una exposición aquí muy alta en el que, claro, hay artillería que está cayendo muy cerca de ti y tienes un momentito muy corto para hacer esta foto y lo tienes que poner a resguardo, ¿no? Entonces, me acuerdo que aquí tiré 8 fotogramas, lo que me dio la cámara, y son 1,5 segundos el tiempo que estuve aquí, que fue el parar, hacer esa foto y salir corriendo, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento en el que de exposición muy alta, sí. Vamos con la siguiente. Esto es todo lo contrario, es una ternura contenida, ¿no? También de una grandísima emoción, porque este beso es un beso eterno que es necesario para esta pareja que lleva 100 y pico de días separado por la pandemia y que el plástico es barrera, pero no lo es, ¿no? Es decir, hay un momento aquí muy emotivo que dura 1 minuto y pico y que a mí me da para hacer una serie de tomas que son unas tomas muy emotivas, porque yo estoy llorando en este momento de hacer la foto. Esta no es tuya, pero ¿qué te evoca? Bueno, aquí hubo un descontrol tremendo porque yo no contaba con que me secuestraran este día. Este día fue un día muy largo, que dura 24 horas de estar pues esposado y maniatado y con una cinta que me impedía ver lo que estaba pasando, y me movían de un sitio para otro, y era moneda de cambio para la gente que me secuestra y los negociadores que estaban buscando cómo liberarme, ¿no? Entonces es un momento muy angustioso, porque no sé cómo va a terminar, no sé dónde me están llevando, cuando uno no ve lo que está pasando, porque a uno le ocultan la visión y está maniatado. Es una situación de mucha vulnerabilidad, muy extrema, ¿no? Y aquí es el momento en el que
pues las fuerzas de seguridad de Gaza, concretamente de Fatah, están liberándome y entregándome a las autoridades a esta gente de la Cruz Roja, que son los que me liberan finalmente de la franja, ¿no? ¿Cómo puede uno abstraerse cuando hace ese tipo de fotografías y no sentir lástima, pena, dolor por la imagen que estás tomando? Bueno, yo no dejo de sentir esas cosas cuando hago estas fotos. O sea, yo me contengo en cierta medida. Para mí la cámara algunas veces es un parapeto, ¿no? O sea, a mí no me ven llorar, pero lloro. Y me emociono muchísimo detrás. Y hay veces que cuando estoy haciendo una foto de estas, pienso... Aquí es donde realmente lo que antes te intentaba explicar, que es que la responsabilidad del informador es tan grande que tienes que superar todo eso, porque dices que esta mujer se está descubriendo delante mía. Detrás de cada una de estas fotos hay toda una historia. Concretamente en esta persona no va así por la calle. Esta persona tiene un burka que se lo quita para la foto y simplemente se pone ese velo a modo de lo que hay, bueno, un poco para semi-ocultar su identidad, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que se descubre así delante tuya y te ofrece su aspecto para que la fotografíes, hay un gesto de valentía tremendo, ¿no? En el que se está jugando la vida, además, porque esta mujer no puede ser fotografiada por el hecho de ser mujer. Y entonces tú piensas, no puedo fallar. Tienes que darlo todo, ¿no? Y entonces la sutileza es lo que uno utiliza en esos casos, ¿no? Que es esa distancia, haber decidido previamente qué lente tienes, cuál es la velocidad, cuál es la luz que quieres conservar, y eso sí son parámetros que lo tienes que llevar de antemano y no improvisarlo sobre la marcha. Es decir, improvisas sobre la marcha, pero lo cuidas mucho de que el resultado tiene que ser un resultado instantáneo sin complicarte mucho, ¿no? Bueno, esto es una escena muy típica, muy clásica de lo que vemos en Oriente Medio. Son niños que en lugar de estar jugando como lo que veíamos en esos patios, ese patio del corral, esas fotos de mi infancia, pues ahí están luchando por un trozo de terreno que les pertenece, que son suyos, que históricamente son suyos y que están defendiendo de una ocupación, ¿no? Estos niños son chavales de 10, 11, 12, 13 o 14 años máximo, que es muy fácil que los atraviese una bala, muy fácil. Esto es un momento también interesante de protestas. Siempre estamos acostumbrados a ver gente que huye de la policía, no con traje y chaqueta y tal, son abogados, ¿no? Que de alguna manera están demandando que la judicatura tenga un lugar serio, en este caso en Islamabad, y que hay un momento de estallido de violencia tremendo en el que realmente también se están jugando la vida, porque aquí murieron varios ese día. Y esta foto es una foto muy importante que yo no sé cómo tenías ánimos de coger la cámara en ese momento. Bueno, porque estaría drogado. Estaba drogado con morfina. Esta foto me llegó en forma de captura de pantalla de muchas redacciones de periódicos donde estaba colgada en un tablón de anuncios con frases como never give up, ¿no? Uh-huh. Que significa nunca te rindas, ¿no? Y bueno, me llegaron muchas capturas de estas, ¿no? De no te rindas nunca. Y yo no fui consciente cuando estaba haciendo esta foto, que me estaban haciendo la foto, pero bueno, a mí me interesaba documentar un poco en el momento en el que estaba. No sé cómo lo hacía, probablemente lo repito yo. Aquí estoy bajo una influencia de la morfina que me hace estar más, un poco, no decaer, sino estar
consciente de todo lo que pasa a mi alrededor y es un momento muy duro donde ya no llevo pierna y donde me están trasladando de emergencia porque me tienen que seguir, ¿no? Haciéndome una reamputación en este hospital de Dubái, ¿no? Pero bueno, hay una cosa muy importante, que es que aquí estoy acompañado de toda la gente mía, mi mujer, de mis amigos que han venido acá, y me siento muy bien respaldado, ¿no? Y ya por último, estamos terminando, esta sí que es la última foto y creo que simboliza un poco todo. Hemos hablado desde el comienzo, desde que naciste, hasta la actualidad. Y creo que la foto más importante que podemos poner ahora, que evidentemente no es tuya, sino que ha salido un medio de comunicación, es esta, brindando por ese... Estás mirando a los críos como diciendo, somos un poco más pequeños, pero en realidad tampoco hace tanto tiempo de esta fotografía en la que estabais de alguna forma brindando por esos premios, que no sé en particular cuál premio. El primer premio. Dice Gala que es el primer Pulitzer. ¿El primer Pulitzer? Sí. Bueno, estábamos en Barcelona. Yo no contaba con ese premio, ¿no? El Pulitzer es algo que piensas que... A mí me decían que me iban a dar el Pulitzer, pero era por las fotos tan malas que hacía al principio en el periódico de Guadalete, ¿no? Y se utiliza a modo de metáfora y de un poco lo que nunca te van a dar, ¿no? Y al final, pues cuando te lo dan, y te lo dan en un tema tan importante como es el tema de la pandemia, donde todo el mundo compite con todo el mundo y el mundo de la fotografía y del periodismo compite entre sí en un tema global por primera vez en la historia de la humanidad, ¿no? Digo compite porque bueno, ocurrió en todo el mundo y hubo colecciones de todo tipo, y que el jurado destacara este trabajo que se hizo en un radio de unos 7-8 kilómetros alrededor de mi casa, pues dice mucho, ¿no? Y a mí me sorprendió enormemente porque los competidores, yo sabía con quién competía con New York Times, que era un trabajazo tremendo sobre las minorías en Amazonas que desaparecieron por el COVID, o una selección de 15 fotos de lo mejor del mundo de la AFP, por la AFP, que eran fotos también tremendas. Yo pensaba que no tenía ninguna oportunidad. Y en cambio, pues la argumentación era muy clara, ¿no? Es decir, es indagar en los vulnerables, ¿no? A mí realmente, cuando te hablaba de que los premios me han enseñado mucho, este es un claro ejemplo. Es decir, hay una sociedad que sufre, pero hay una que sufre que ya estaba sufriendo, y de alguna forma ahí es donde yo indagué, ¿no? Y bueno, salió bien. Este es un momento muy feliz, donde yo todavía no soy consciente que se me ha otorgado ese premio, ya que hay una unión familiar brindando con cava muy bonita, que fue ese día. Y estoy me ofrece... Emilio, espero que te hayas sentido cómodo. Aquí, bueno, ha removido un poquito ahí de cosas, ¿eh? En una contraentrevista, porque no ha sido una entrevista como tal, porque no hemos hablado de muchas de las cosas que habitualmente te preguntan en una entrevista. No, sin duda ha sido algo muy diferente, pero sobre todo también, más que una entrevista, ha sido una charla entre primos, ¿no? Correcto. O sea que... Es lo que pretendía. Claro, que es un poco un algo que tú conservas porque tú me has visto crecer en este patio de aquí, en estas paredes de acá, ¿no? Cuando tenía 4, 5, 6 años, y donde, claro, estamos hablando de un lenguaje muy íntimo, ¿no? Muchas gracias, hijo adoptivo de Jerez. A ti, primo. Josemi. Muchas gracias. Esté bien.